¿A qué le tienes miedo? ¿De qué tienes miedo exactamente? ¿De fracasar en ese proyecto? ¿De ser juzgado por tu familia o por extraños en las redes sociales? ¿Tienes miedo de perder la comodidad de tu empleo? ¿De arriesgarte y descubrir que no eras lo suficientemente bueno? ¿Tienes miedo de la incomodidad, del rechazo, del futuro? Tu vida está gobernada por una legión de miedos pequeños y triviales. El samurái, el guerrero, que caminaba diariamente hacia una muerte segura, entendía este veneno, y él solo tenía un miedo. No era el miedo al dolor, ni a la pérdida, ni siquiera a la propia muerte. El samurái solo tenía un miedo, el de vacilar en el momento del corte, el miedo de que, en el único segundo que importaba, su mente estuviera turbia, su espíritu débil, y su acción fuera imperfecta. No temía el fin, temía una ejecución fallida del presente. Esa vacilación es tu enfermedad, tu procrastinación crónica, esa decisión que pospones desde hace meses, la conversación difícil que evitas. Todo eso es el mismo fallo. Es tu alma vacilando en el momento del corte. Pospopes tu vida por miedo a vivirla. Eliges la muerte en vida, la seguridad tibia de la parálisis, porque temes la incomodidad de la acción decisiva. Hoy, eso se acaba. La promesa no es una técnica de productividad, es una transmutación filosófica. Aprenderás la doctrina de la muerte, el principio psicológico central del Bushido, extraído del Hagakure. Aprenderás a usar tu propia mortalidad, no como una fuente de terror, sino como tu consejera más implacable y honesta. Descubrirás cómo, al aceptar radicalmente que ya estás muerto, te liberas paradójicamente para, por fin, empezar a vivir sin vacilación. Seamos claros, esta vacilación que temía el samurái no es una reliquia antigua, es tu procrastinación de hoy, es la parálisis por análisis, es tu vida entera pasada a la defensiva, en un estado constante de ¿y si cambio de carrera? Y fracaso. ¿Y si empiezo este proyecto? Y a nadie le importa. ¿Y si termino esta relación? Y me arrepiento. Vives tu vida no como un acto de creación, sino como un ejercicio de gestión de riesgos. No estás buscando lo que deseas. Estás simplemente intentando proteger lo que ya tienes. Por más mediocre que sea, te has convertido en un prisionero de tu propio miedo a la pérdida. Caminas sobre el filo de la hoja, como todos nosotros, pero en lugar de enfocarte en el paso, te enfocas solo en la caída. Y así, no das ningún paso. Te quedas quieto, temblando, desequilibrado, llamando a esa parálisis prudencia o planificación. Necesitas entender la ironía trágica de tu situación. En tu intento desesperado de evitar la muerte simbólica del fracaso, del juicio, de la pérdida, de comodidad, has elegido la peor muerte de todas. Has elegido la muerte en vida. Estás viviendo una vida tibia, segura, controlada, pero desprovista de intensidad, propósito, honor. Respiras, pero no estás vivo. Existes, pero no actúas. Tu vida se ha convertido en una larga espera del fin, un aplazamiento perpetuo del momento presente. El samurái temía vacilar en el corte, porque la vacilación significaba la muerte física. Tú vacilas en todos los cortes, en todas las decisiones, y el resultado es la muerte de tu espíritu. Tienes tanto miedo de morir que te has olvidado de cómo vivir. Y esa, para el Bushido, es la única deshonra verdadera. Una vida no vivida, desperdiciada por el miedo trivial. Esa vacilación tuya nace de una ilusión fundamental, la ilusión de que tienes tiempo. Actúas como si fueras a vivir para siempre. Guardas tus mejores acciones, tus palabras más valientes, tus proyectos más audaces, para un día adecuado. Un día en que te sentirás listo, seguro, sin miedo. Ese día nunca llegará. Estás protegiendo un futuro que no te pertenece, a costa del único momento que realmente posees, el ahora. El samurái no tenía ese lujo. La muerte no era un concepto filosófico abstracto, era una posibilidad concreta, en cada duelo, en cada misión. No podía dejarlo para después. Tenía que estar totalmente presente, totalmente comprometido, porque el ahora era, literalmente, todo lo que tenía. Y esa conciencia no lo paralizaba de miedo, lo liberaba de las preocupaciones triviales que hoy consumen el 99% de tu energía mental. Es por eso que la mentalidad del samurái es la cura paradójica para tu parálisis moderna. Hoy, no aprenderás una técnica de productividad, aprenderás la filosofía que usa la muerte como la herramienta de enfoque definitiva. Aprenderás la doctrina de la muerte no como una forma de pesimismo o depresión, sino como la consejera más honesta que jamás tendrás. Ella es el filtro
que quema lo superfluo. Ella es la hoja que corta la vacilación de raíz, al confrontar tu propia finitud, no como una posibilidad distante, sino como una certeza inmediata. Desbloqueas algo que el miedo no puede tocar, la claridad de propósito. Dejarás de preguntar, ¿y si fallo? Y empezarás a preguntar, si no es ahora, ¿cuándo? Vas a aprender a usar el fin de la vida para, finalmente, encontrar el comienzo de ella. Esta es tu prisión. No tiene barrotes de acero. Está construida con 2 palabras cortas y venenosas. Y sí, esta es tu celda. La parálisis por análisis. Te convences de que estás siendo prudente, estratégico, inteligente. Te dices a ti mismo que solo estás planificando. Pero eso es una mentira que tu miedo te cuenta para mantenerte dócil. No estás planificando, te estás escondiendo. Estás obsesionado con prever y controlar un futuro que es, por naturaleza, incontrolable. Eres el hombre que, ante el filo de la katana que es la vida, se niega a dar el paso. En lugar de eso, te sientas, mides el grosor del filo, calculas el ángulo de la caída, analizas la humedad del aire, gastas todo tu tiempo presente en una simulación fútil del futuro, y llamas a eso preparación. Es la forma más sofisticada de cobardía que existe. Procrastinación disfrazada de inteligencia. Esperas el momento perfecto para actuar, pero ese momento no existe. El único momento es el ahora, y lo estás desperdiciando en teoría. Esa parálisis no se aplica solo a tareas triviales, se aplica a tu vida. Procrastinas tu propia existencia, ese cambio de carrera que tu espíritu implora. ¿Y si no puedo pagar las cuentas? Esa relación tóxica que drena tu alma a diario. ¿Y si me quedo solo? Ese proyecto que te despierta a las 3 de la mañana, con una inspiración que hace que tu corazón se acelere. ¿Y si a nadie le gusta? ¿Y si me juzgan? Te has convertido en un maestro en justificar tu propia inacción. Prefieres el dolor familiar y constante de una vida mediocre a la incomodidad aguda y temporal del riesgo. Tu comodidad actual, esa seguridad tibia, es tu celda de prisión. Te agarras a los barrotes, con miedo de descubrir que la puerta, en realidad, está abierta. Estás protegiendo activamente una vida que ni siquiera amas, simplemente porque lo desconocido de ahí fuera te aterroriza más que el estancamiento aquí dentro. Este es el diagnóstico. Estás sufriendo de muerte en vida. Esta no es una hipérbole poética, es un hecho psicológico. Al huir de todo riesgo de fracaso, huyes de toda oportunidad de vivir. La vida es el riesgo. La vida es la arena. La vida es el paso incierto sobre el filo de la hoja. Al negarte a dar el paso, al elegir la seguridad de la orilla, ya has muerto. El samurái que vacila en el vuelo es cortado por la hoja del enemigo en un instante. Tú, el hombre moderno que vacila en su vida, eres cortado lentamente, día tras día, por la hoja desafilada de tu propia inacción. El resultado es idéntico. Una vida no vivida, un potencial no realizado. Tu cuerpo sigue respirando, pagando cuentas y viendo series. Pero tu espíritu murió hace mucho tiempo. Ese día en que miraste el desafío, en lugar de decir vamos a ver, preguntaste y sí. El síntoma de esta muerte espiritual es una vida vivida enteramente a la defensiva. Ya no estás al ataque, no estás persiguiendo tu propósito con ferocidad, solo estás reaccionando. Tu enfoque no es avanzar, es no perder. Gastas tu preciosa energía mental, día tras día, no en construir lo que amas, sino en proteger lo que temes perder. Tu estatus social, tus escasos ahorros, tu ego frágil. Te has convertido en un guardián de museo de tu propia mediocridad. Piensa en el samurái, un guerrero que vive solo a la defensiva, solo parando golpes. Está siendo controlado por el ritmo del enemigo. Nunca hará su propio corte, solo está aplazando la derrota inevitable. Tú eres ese guerrero, solo estás parando los pequeños golpes de la vida, las cuentas, las obligaciones, las críticas, pero nunca desenvainas tu propia espada para hacer el corte decisivo hacia tu destino. Solo estás aplazando esa prisión del y sí. Es, por lo tanto, la deshonra final. En el código del bucido, el fracaso no era lo opuesto al honor. El fracaso al intentarlo era parte del camino. La vacilación era lo opuesto al honor. La vacilación es una traición. Es la traición a tu propia fuerza vital, a tu potencial dado por Dios. Te has convertido en tu propio carcelero y tu propio prisionero. Sostienes las llaves de tu propia libertad, la decisión de actuar, de arriesgar, de vivir, pero estás paralizado por el miedo a lo que existe del otro lado de la puerta. Temes tanto caer de la hoja que prefieres
nunca subir a ella. Y esa negativa a andar, esa elección por la parálisis autoimpuesta, ese desperdicio deliberado de potencial, ese es el verdadero miedo que el samurái buscó conquistar. Porque esa, amigos míos, es la única muerte que realmente importa. La cura para esta prisión de Lee no es más coraje, es una filosofía de aceptación radical. Aquí es donde entra la revelación del Hagakure, el texto secreto del Bushido escrito por Yamamoto Tsunetomo. Su frase de apertura es, quizás, la más impactante y incomprendida de la filosofía guerrera. El camino del samurái se encuentra en la muerte. El hombre moderno, el prisionero del miedo, oye esto y retrocede, viendo solo pesimismo y oscuridad. El guerrero, sin embargo, ve la liberación. Esta no es una orden para buscar la muerte, es una orden para aceptarla como una certeza tan absoluta y inmediata que se convierte en tu consejera más cercana. Es la herramienta psicológica definitiva para enfocar la mente. El hombre que vive como si ya estuviera muerto, no tiene nada que perder. Y un hombre que no tiene nada que perder es, paradójicamente, el único hombre verdaderamente libre para actuar. El Hagakure prescribe una práctica diaria. Medita sobre la muerte todas las mañanas. Al despertar, incluso antes de que salga el sol, el samurái no planifica su día. Contempla su fin. Se visualiza cortado en batalla, alcanzado por una flecha, muriendo de enfermedad. Siente el fin. ¿Por qué? Porque al comenzar el día, aceptando el peor y más inevitable escenario, su propia aniquilación, se vuelve inmune a todos los miedos menores. ¿Qué es el miedo al fracaso de un proyecto comparado con la aceptación de la muerte? ¿Qué es el miedo al juicio de un colega comparado con el abrazo del fin? Nada. El samurái se mata en su mente todas las mañanas para poder vivir el resto del día con una ferocidad y una claridad que el hombre común, todavía aferrándose desesperadamente a su pequeña y segura existencia, jamás conocerá. Este es el mecanismo que anula el ego. ¿Qué es lo que teme al fracaso? ¿Qué es lo que teme al juicio? Es tu ego. Es esa parte frágil de ti que se identifica con tu reputación, tu estatus, tu comodidad. El ego es la fuente de toda vacilación, pues es la voz que susurra. ¿Y si me hago daño? ¿Y si parezco un tonto? La doctrina de la muerte es un golpe directo al corazón de ese ego. Cuando aceptas que ya estás muerto, tu ego muere contigo. Un hombre muerto no tiene reputación que proteger. Un hombre muerto no se preocupa por lo que los demás piensen de él en una reunión. No teme perder su comodidad. La muerte, como consejera, quema el ego hasta que solo queda el propósito. Solo queda la acción que debe hacerse. La acción alineada con el honor. Esa mentalidad se convierte en el filtro definitivo para tu vida. Con esta doctrina, tu toma de decisiones se vuelve instantánea y cortante. Ante una elección que te paraliza, el hombre común pregunta, ¿qué es más seguro? El samurái pregunta, si muriera esta noche, ¿de qué me arrepentiría? ¿De haberlo hecho o de no haberlo hecho? Esta pregunta importaría en mi lecho de muerte. Es la hoja que corta lo superfluo. Expone la mayoría de tus preocupaciones modernas como realmente son, triviales, vergonzosas, un desperdicio de tu fuerza vital. El miedo a pedir un aumento, el miedo a invitar a alguien a salir, el miedo a publicar tu arte. Todo eso se desintegra ante la única pregunta que importa. El ruido desaparece. Lo que queda es solo la señal. La consecuencia de esta práctica es profunda. Al meditar sobre la muerte, el samurái no se vuelve imprudente, no se convierte en un bárbaro que busca la violencia. Al contrario, la conciencia de la muerte lo fuerza a vivir con un código de honor impecable. Si este día es todo lo que tiene, si esta acción puede ser la última, entonces debe ser perfecta. Debe ser ejecutada con total presencia, coraje y integridad. La paradoja es que la doctrina de la muerte no te enseña a morir, te enseña a vivir con una intensidad y un propósito que el hombre que teme a la muerte jamás experimentará. El guerrero no teme el fin, teme una vida tibia, una vida gastada en vacilación, teme una vida indigna, una vida donde falló en estar presente en el único momento que existía. Y así, la revelación del Hagakure redefine tu miedo. Tú, el prisionero, temes el fracaso, el juicio, la pérdida. Temes a la muerte. El samurái invierte esta ecuación, usa la muerte como su aliada, y al hacerlo, se da cuenta de que el único miedo verdadero, el único infierno, no es estar muerto, es llegar al final de tu vida y darte cuenta de que, por miedo a arriesgarte, por miedo a sentir dolor, por tu vacilación constante, nunca viviste de verdad. El samurái no temía a la muerte, temía una vida indigna. ¿Y la tuya? ¿Qué temes realmente del fin? ¿O el hecho de que, en el fondo, sabes que nunca empezaste?
La revelación del Hagakure es solemne. Pero la teoría es solo la sombra de la acción. Ahora viene la prueba. Tu campo de batalla no es un castillo sitiado, es tu vida cotidiana. Tu duelo no es con otro espadachín, es contra tu propio yo vacilante. La prueba es esa decisión difícil que estás posponiendo. Es la conversación sobre terminar la relación. Es el momento de hacer clic en publicar en tu proyecto más vulnerable. Es la reunión donde debes presentar tu idea radical. La filosofía de ya estar muerto suena poética en la meditación matutina, pero se vuelve terriblemente práctica en el momento de andar sobre el filo de la hoja. La teoría se acabó. El entrenamiento terminó. El enemigo, tu miedo, está parado frente a ti. El momento del corte es ahora. ¿Qué haces? Diseccionemos la psicología del samurái en el momento que precede a la batalla. No estaba usando afirmaciones positivas. No estaba visualizando el éxito o la victoria gloriosa. Estaba haciendo exactamente lo contrario. Como le instruía el Hagakure, ya se había considerado un hombre muerto. En su mente, ya se había despedido de su familia. Ya había aceptado la sensación del acero frío perforando su carne. No se estaba preparando para sobrevivir a la batalla. Se estaba preparando para morir en ella con honor impecable. No estaba entrando en la lucha esperando vencer. Estaba entrando en la lucha liberado de la necesidad de vencer. Estaba allí solo para ejecutar su deber, para hacer el corte perfecto, independientemente de la consecuencia. Esta es la herramienta táctica más poderosa que existe. No es pesimismo, es la liberación radical de la vacilación. ¿Por qué el samurái se volvía tan mortal? Ese estado mental. Porque un hombre que ya ha aceptado el peor escenario, la muerte, no tiene nada que perder. Y un hombre que no tiene nada que perder no puede ser controlado por el miedo. El miedo al oponente, irrelevante, ya está muerto. El miedo al dolor, irrelevante. El miedo a fallar y parecer un tonto. Un hombre muerto no tiene ego que proteger. Toda la energía mental que el hombre común desperdicia en ansiedad sobre el futuro, en cálculo de riesgo, en miedo a la consecuencia. El samurái la liberaba y la enfocaba en un único punto, la ejecución perfecta del momento presente. Su enfoque no estaba en la supervivencia, estaba en la acción. Ahora, tu aplicación práctica. Estás frente a tu duelo moderno. Tu batalla es esa decisión difícil. Tu estómago se revuelve. La voz de Lizzie es ensordecedora. Tu ego está gritando, con miedo al juicio, al rechazo, al fracaso. La prueba es esta. Muere antes de entrar en la reunión. Muere antes de tener la conversación. Ve tanta ahora mismo y acepta radicalmente el peor escenario posible. Visualiza. Te despedirán. Ok. Acéptalo. Te rechazarán públicamente. Siente la vergüenza. Acéptala. Vas a fracasar miserablemente y perder todo tu dinero. Acéptalo como un hecho consumado. Permite que tu yo miedoso, tu ego protector, muera allí mismo, en tu imaginación. Ya no estás intentando evitar ese escenario. Lo estás abrazando. ¿Qué sucede cuando haces esto? Un silencio extraño. El miedo no desaparece por arte de magia, pero pierde su poder sobre ti. Se vuelve irrelevante. Tu ego, que te estaba paralizando para protegerte de la vergüenza, ha sido sacrificado. Ahora que lo peor ya ha sucedido en tu mente, has sido liberado de la ansiedad de la consecuencia. Y, por primera vez, tu mente se aclara. Ya no estás enfocado en protegerte a ti mismo. Ya no estás intentando evitar el fracaso. Ahora estás libre para enfocarte en lo único que importa, la ejecución de la tarea. No entras en la reunión esperando ser aplaudido. Entras enfocado en entregar tu mensaje con la máxima claridad y honor, independientemente del resultado. Tu preocupación cambia del yo, el ego, a la misión, la acción. Este es el significado de caminar sobre el filo de la hoja. El filo de la katana es el momento presente. Has estado paralizado porque estabas mirando hacia abajo, a la caída, el fracaso, la muerte. Al aceptar la caída, al matarte antes de la prueba, ganas paradójicamente el equilibrio perfecto. Dejas de preocuparte por no caer, y eso te libera para enfocarte al 100% en caminar. Dejas de vacilar, das el paso. La vacilación, que es el desequilibrio causado por el miedo al futuro, desaparece. Lo que queda es solo el corte limpio de la hora. Tu decisión difícil es tu filo de hoja. Tu prueba no es si vas a tener éxito o fracasar. Tu prueba es si puedes dar el siguiente paso con la mente enfocada de un hombre que ya ha aceptado la caída. Y entonces, actúas. Tu yo miedoso, el prisionero de Lizzie, fue sacrificado en la meditación. El peor escenario fue aceptado. Y en el vacío dejado por el ego muerto, algo nuevo toma el mando. Es tu fuerza vital pura, no contaminada por el miedo al futuro. Coges el teléfono, entras en la sala
Haces clic en enviar. El acto, que momentos antes parecía una montaña infranqueable, ahora es solo un movimiento. Es un corte limpio. No hay vacilación. No hay una negociación interna de última hora. Solo está el paso fluido de la intención a la realidad. Estás caminando sobre el filo de la hoja, pero tus ojos ya no están en la caída. Están fijos en el paso. Estás totalmente presente. Quizás por primera vez en tu vida. El ruido ensordecedor de tu ansiedad ha sido reemplazado por el silencio enfocado de la acción deliberada. Este es el sentimiento de la verdadera decisión. En este momento, experimentas la libertad absoluta. No es la libertad del éxito, es la libertad de la indiferencia al resultado. Como ya has aceptado el fracaso, como ya has muerto para tu ego, eres paradójicamente inmune al resultado. El éxito o el fracaso se han convertido en puntos de datos irrelevantes. Tu victoria ya no se define por la reacción del mundo, el aplauso o la crítica. Tu victoria fue sellada en el instante en que elegiste actuar sin vacilación, alineado con tu propósito. Hiciste el corte limpio. Lo que sea que ocurra ahora, ocurre. Te has liberado de la prisión más profunda de todas, la necesidad de que el mundo valide tu coraje. Tu honor fue satisfecho en el propio acto. Y eso es lo único que a un hombre muerto y libre le importa. La sensación no es de euforia, es de paz. Es la paz de un deber cumplido. Tu mundo interior cambia instantáneamente. Aquel ejército de miedos triviales, ¿qué pensarán de mí? ¿Y si parezco un tonto? ¿Y si me arrepiento? Es diezmado. Ya no tienen poder sobre ti. Eran parásitos que se alimentaban de tu apego a la vida, de tu apego a tu ego frágil. Al practicar la doctrina de la muerte, has cortado su fuente de alimento. Descubres que el 99% de tu ansiedad era generada no por los problemas reales, sino por tu vacilación en enfrentarlos. Era el y sí lo que te estaba matando, no el es. Al actuar, al hacer el corte, destruyes la ilusión. La realidad, incluso si es el fracaso, es casi siempre menos dolorosa y más limpia que el infierno autoimpuesto de la parálisis crónica. Ya no estás siendo comido vivo por dentro. Estás en silencio. Esta es la prueba de la transformación. Ya no eres el prisionero del miedo. Te has convertido en el practicante de la vida decisiva. La vacilación, que era tu identidad, tu muerte en vida, ha sido reemplazada por una prontitud enfocada. Empiezas a vivir con una intensidad del 100% en el ahora. Te conviertes en la persona que dice lo que piensa, que actúa según sus valores, que no pospone lo importante. Empiezas a entender al samurái. No estaba obsesionado con la muerte, estaba obsesionado con la vida. Usaba la muerte solo como la piedra de afilar para agudizar su capacidad de vivir el presente. Al aceptar el fin, finalmente ganas el comienzo. Dejas de desperdiciar tu fuerza vital en futuros imaginarios y la inviertes totalmente en el único punto de poder que posees, este exacto segundo. El corte limpio no es solo una acción, se convierte en tu modo de vida. Descubres lo que significa vivir con honor. Honor en el sentido del bucido. No es sobre la opinión de los demás, es sobre tu integridad interna impecable. Es la negativa a traicionar a tu propio espíritu, a tu propia conciencia, por miedo. Vivir con vacilación era vivir en deshonra. Era saber lo que había que hacer y, aún así, elegir la cobardía de la comodidad. Cada día que posponías la decisión era un acto de autotraición. Ahora, al actuar, al hacer el corte decisivo, independientemente del miedo, restauras ese honor. Te vuelves confiable para ti mismo. Construyes una fuerza interior que no proviene de la ausencia de miedo, sino de la acción. A pesar de la libertad que sientes, no es la libertad de no tener problemas. Es la libertad de saber que tienes el carácter para enfrentarlos de frente, sin vacilar. El yo que comenzó este viaje, el esclavo paralizado por él y sí, está muerto. Murió en el momento en que aceptaste el peor escenario. Lo que ha emergido es el yo que simplemente hace. La transformación está completa. Ya no eres un hombre intentando evitar la muerte simbólica del fracaso. Eres un hombre que usa la certeza de la muerte real para filtrar el ruido trivial de la vida. Has cambiado el miedo a la pérdida por el enfoque de ejecución. Ya no estás viviendo a la defensiva, intentando proteger tu pequeña vida. Estás al ataque, viviendo con propósito, enfocándote solo en el siguiente paso, sobre el filo de la hoja. Has dejado de intentar sobrevivir y, finalmente, has comenzado a vivir. El equilibrio es perfecto, el corte es limpio, y el presente es todo lo que existe. Aquel que acepta la muerte como una certeza diaria, el único que se libera. Esta es la tesis final de la doctrina samurái. La vacilación que te paralizaba
no era un síntoma de prudencia, era el síntoma de un miedo profundo, el miedo a que tu ego frágil se lastimara, el miedo a perder la comodidad, el miedo a vivir. Paradójicamente, la única manera de curar el miedo a la vida es abrazar la certeza de la muerte. Al matarte todas las mañanas, al aceptar radicalmente el peor escenario incluso antes de actuar, no te vuelves pesimista, te vuelves invulnerable, te vuelves libre. La muerte, usada como consejera, quema las preocupaciones triviales, disuelve el ego y deja solo una cosa, la claridad del propósito. Dejas de preguntarte, ¿y si fallo? Y empiezas a actuar con la autoridad de quien sabe que él, ahora, es la única eternidad que existe. La parálisis del miedo muere, y solo entonces, la vida decisiva, vivida con intensidad y honor, puede comenzar. Mira hacia atrás. Al hombre en la prisión de Lizzie, era un esclavo, un prisionero del miedo, analizando demasiado, planificando demasiado y ejecutando de menos. Su vida era una muerte en vida, una serie de días tibios pasados a la defensiva, protegiendo una existencia mediocre que ni siquiera le gustaba. Temía tanto el fracaso simbólico que eligió el fallo real y diario de la inacción. Ahora, mira en quién te has convertido. El practicante de la vida decisiva, el guerrero que camina sobre el filo de la hoja. No has eliminado el miedo, lo has vuelto irrelevante. Usas la muerte como tu piedra de afilar, agudizando tu enfoque en el presente. Ya no vacilas, porque aprendiste que la vacilación es la única deshonra, la única muerte verdadera. Has cambiado la seguridad del estancamiento por la libertad de la acción enfocada. Estás, finalmente, vivo. Este no es un concepto filosófico para ser admirado, es un arma para ser usada. Su aplicación práctica comienza ahora. Identifica una decisión importante que estás posponiendo por miedo, esa que te revuelve el estómago. Esta noche, antes de dormir, ejecutarás la primera parte del Hagakure. Te sentarás en silencio y visualizarás el peor escenario posible. Mira el fracaso total, siente el rechazo, acepta la pérdida, no luches contra ella. Deja que tu yo miedoso muera esta noche. Entonces, mañana, al despertar, tu misión es simple. Ejecuta la primera, más pequeña y más práctica acción hacia esa decisión. Haz la llamada, envía el correo electrónico, escribe la primera línea. Lo harás no con la esperanza de vencer, sino con la libertad tranquila de un hombre que ya ha aceptado el resultado. Un hombre que no tiene nada que perder y que está enfocado solo en el corte limpio de la acción presente. Recuerda, el tiempo de la vacilación se acabó. Has pasado suficientes años en la prisión de Lizzie. La vida es demasiado corta para gastarla a la defensiva, demasiado corta para vivirla con miedo. El samurái entendió que la muerte no era el fin trágico de la vida, era el catalizador que daba a la vida su propósito urgente, su claridad y su belleza. Es la conciencia del fin lo que te fuerza a enfocarte en el paso presente sobre el filo de la hoja. Tu vacilación es una traición a tu propio potencial. Tu procrastinación es una deshonra contra el tiempo que te ha sido dado. El miedo solo tiene poder sobre ti, mientras te aferres desesperadamente a una vida que te niegas a vivir. Suelta, acepta el fin, y solo así encontrarás el coraje de empezar. La muerte no es el fin de la vida, es el comienzo del coraje. Te enseñaron a temer el fin. El samurái te enseña a usarlo como tu mayor fuente de poder. Cuando vives como si ya estuvieras muerto, el miedo trivial no encuentra lugar donde anclarse. La ansiedad sobre el futuro desaparece, porque has aceptado el único futuro inevitable, y todo lo que queda es el ahora. Este exacto segundo, el filo de la hoja. Este es el único lugar donde la vida ocurre. El miedo muere en el instante en que la vacilación termina. Tu única misión, a partir de hoy, es estar vive en el corte.